Filosofía. Germán, ¿qué significa para vos hacer filosofía en la actualidad y desde Argentina? Esa es como sería nuestra primera pregunta. Bueno, ¿qué tal? Primero les agradezco por la invitación, obviamente, a todos ustedes. Eh, bueno, la pregunta parece no sencilla, pero en realidad no lo es. Eh, Porque nos lleva a una de las cuestiones más centrales, creo yo, de la filosofía y más difíciles de responder, que en general uno cuando se dedica a hacer filosofía, a escribir, a pensar, siempre más tarde o más temprano se enfrenta a la temible pregunta, ¿qué es la filosofía? ¿No? Eh, y qué es la filosofía además en un contexto como es el de nuestro país actual, eh, lo cual hace todo más complicado. Yo diría que hoy por hoy aquí en Argentina está el contexto muy, muy complejo por razones que todos conocemos. Digamos, hay eh, muy poco interés por parte del gobierno en invertir en educación, en las universidades públicas sobre todo, con lo cual ya partimos de un contexto eh, económico bastante precario actualmente, ¿no? Pero, digamos, esto no es nada que alguien, que todos conocemos más o menos. Ahora, yendo más en concreto a la filosofía, eh, yo diría que para mí, ¿qué significa hacer filosofía? Eh, yo en este punto tengo una concepción bastante deleuziana, diría, y que yo creo, en eso estoy de acuerdo con Deleuze y Guattari, que la filosofía es creación de conceptos, ¿no? Uno diría que, es decir, es creación de pensamientos. ¿Qué hace la filosofía? Al menos tal como yo la entiendo, intentar crear eh, mapas conceptuales, ¿no? Dispositivos conceptuales que nos permitan comprender lo que sucede. Pero acá también eh, uno podría decir que una de las tareas de la filosofía en su espíritu crítico, al menos recuperada incluso por Foucault mismo, que probablemente es un autor del cual vamos a hablar más adelante, eh, una de las tareas es hacer un diagnóstico, ¿no? De la actualidad, de nuestro tiempo, del mundo en el que vivimos. Ahora, yo creo que efectivamente eso es así, hacer filosofía en buena medida es eso, pero también hacer un diagnóstico, creo yo, no es solo describir lo que sucede. Y ahí es donde yo recupero un poco esta idea de Lesiana de que la filosofía es creación de conceptos y creación de pensamiento. Creo que hay algo en la filosofía, al menos en el trabajo que yo hago. No digo la filosofía en general, me remito más que nada a mi experiencia, digamos, intentando pensar algo, escribiendo algo. Y yo creo que hay un componente de creación que tiene que ver con la invención de un pensamiento, ¿no? Inventar algo y luego, en todo caso, eh, ver qué efecto genera ese pensamiento en nuestras vidas, ¿no? Por eso hay un punto para mí en que la filosofía no difiere demasiado de la literatura. Para mí hay una relación entre filosofía y ficción. En algún momento yo eh, pensé en algo así como una filosofía ficcional, donde en la filosofía hay un componente de invención, hay un componente ficcional en el sentido de que interviene la imaginación que nos permite crear conceptos y crear um, sistemas de pensamiento, digamos, o esquemas de pensamiento, ¿no? Creo que ahí, ya en la práctica misma de esa creación, a partir de la cual podemos interpretar diferentes aspectos de la realidad, creo que en ese aspecto de invención, de creación, ya hay ahí un acto intrínseco de resistencia. Me parece que en un punto
Deleuze pensaba de algún modo la creación filosófica también justamente como un acto de resistencia, ¿no? Hay algo en la creación que significa, ¿qué significa crear pensamientos, crear conceptos? Significa crear nuevas posibilidades de vida, imaginar nuevos modos de vida, ¿no? Por eso ahí también hay una inspiración nietzscheana, diría yo, de que el pensamiento no es algo que esté separado de la vida nuestra. Yo al menos no vivo así la filosofía. Para mí la filosofía está íntimamente atravesada por mi vida y al revés. Mi vida está íntimamente atravesada por la filosofía. No resulta concebible para mí las cosas. No es que vivo y en determinado momento abro un paréntesis y me pongo a pensar cuestiones abstractas y qué sé yo. No funciona así. Funciona en una suerte de retroacción, de presuposición recíproca, diría, de la filosofía y la vida. Eh, bueno, en principio eso diría. ¿Ya creaste algún concepto, varios conceptos? Se puede decir, porque tenés una vasta trayectoria en el pensamiento Eh, filosófico, porque Deleuze dice esto sí, también, ¿no? Para crear conceptos necesitamos también toda una trayectoria y un trabajo comprometido de lo que vas diciendo. ¿Se puede decir que ya creaste alguna eh, categoría conceptual propia? sí, algunas he dado, uno siempre le da como cierta, este, no sé, como ciertos pruritos, ¿no? De decir, bueno, acá. Pero de todas maneras, sí, al menos lo he intentado. Diría que hay algunas ideas, pero hay algo importante de lo que decías vos, que en realidad uno nunca está pensando en el vacío, uno nunca está suelto, sino que siempre la filosofía se hace inscripta y en un diálogo con la tradición, con gente que ya viene pensando desde tiempos inmemoriales. Piensen que si aceptamos al menos eh, la visión tradicional de la historia de la filosofía, según la cual la filosofía surge en Grecia. Bueno, tenemos más de 2500 años de pensamiento y inevitablemente cuando uno se pone a hacer filosofía, se pone a pensar, dialoga de forma más directa o más indirecta, pero dialoga con toda una tradición, con lo cual esta tarea de creación es al mismo tiempo un diálogo con esa. A uno se le ocurren ciertas ideas o ciertos conceptos eh, a partir de lecturas y a partir de, en todo caso, un ida y vuelta con esa tradición. Sí, yo diría, eh, por ejemplo, una de los libros que se publicaron hace un tiempo, ya un par de años, tiene el título que es un tanto gracioso también, que es Metanfetafísica, que es un juego de palabras naturalmente entre metafísica y metanfetamina, pero es una noción que a mí me permite proponer una lectura de la historia de la metafísica occidental en el sentido más heideggeriano, eh, haciendo una interpretación de, bueno, toda una serie, sobre todo de la tradición platónica, de la idea de bien como más allá del ser. Entonces, bueno, la tesis sería que la metafísica nace con una sobredosis, postula un más allá del ser. Bueno, y eso diría, no sé si elevarlo a la categoría de concepto, pero sí que es un término que en todo caso me permite leer a toda la historia de la metafísica en una clave que por lo menos yo no había encontrado en otros autores. Sí que se había trabajado la problemática y demás, pero no en el sentido en el que a mí me interesaba plantearlo, ¿no? ¿Con qué Eh, filósofos estás dialogando más? ¿Cuáles son los filósofos, filósofas que más te y- interpelan? Va, en realidad es eso, el diálogo que tenés o que has tenido y que ahora estás con otros diálogos, con otros filósofos. sí, mira, vos sabés que yo en realidad no me especializo en un autor en concreto.
no me considero un especialista, quiero decir, no soy alguien que he pasado toda mi vida leyendo a un único autor o a una serie de autores restringidos, sino que en general te diría que el proceso es inverso, digamos, a mí me interesa algún problema o tengo alguna idea, y siempre es el problema o es esa idea que tengo la que me exige con qué autores dialogar. Entonces depende de qué problemática está intentando pensar. Pero digo esto porque en general con los autores que dialogo son de los más variados. A mí me gusta mucho la tradición platónica, como te decía, Platón me parece uno de los grandes, aún haciendo una crítica a la tradición platónica, pero con Platón la filosofía antigua me interesa muchísimo. Plotino últimamente me gusta mucho. Eh, con los filósofos de la filosofía contemporánea también me resulta difícil. Por ejemplo, en lo último que he venido pensando, retomo mucho a Lacan, Ujú. porque en los últimos textos que he estado escribiendo, he intentado proponer la hipótesis de que esa historia de la metafísica, se habrán dado cuenta que me gusta la metafísica, ¿no? Ya he dicho mucho, he hablado de metafísica, pero la hipótesis es que la historia de la metafísica tiene una naturaleza psicótica, ¿no? Es decir, que retomo a Heidegger, la idea de Heidegger de que la metafísica comienza con Platón y culmina con Nietzsche, yo retomo esa tesis de Heidegger, pero interpretándola en otro sentido. Si empieza con Platón, es porque en Platón se constituye psicóticamente ese sujeto histórico. Y con Nietzsche termina en Nietzsche, pero no por lo que dice Heidegger, que es porque invierte al platonismo, sino con el brote psicótico de Nietzsche en esa plaza de Turín, ¿no? Y entonces he estado pensando eso porque considero que el mundo en el que nosotros estamos viviendo es una consecuencia indirecta, lejana, de el desencadenamiento de la psicosis que por la filosofía ha sido pensado en términos del fin de la metafísica, el fin del hombre, el fin de la historia, todos estos fines, a mi juicio, lo que indican es que, eh, que ese sujeto histórico metafísico que se desarrolla históricamente se brota finalmente hacia fines del siglo XIX, principios del XX, y nosotros estamos viviendo las consecuencias de ese colapso psíquico. Bueno, pero No, digo, eso, ahí sí. sí, digo, los autores son, ¿con quién dialogo? Con Heidegger, con Hegel, con Lacan, Ujú. con Kojev, la lectura que hace del fin de la historia, con Platón, con Nietzsche, es decir, es como muy heterogéneo en ese sentido. Sí, entonces, ese desarrollo, si lo queremos ampliar, lo encontramos en ese libro, más que nada, Metanfetafísica. Metanfetafísica, sí. Y Sí. este último, esto de la psicosis, en algunos artículos que se Ujú. han publicado este año. Sí, en la revista Ideas, en Estudios Poshumanos. Perfecto. Eh, Había una pregunta que creo que ya la respondiste, pero por las dudas la volvemos a hacer por si hay algo más que decir. Porque vos en una charla que está en la web, creo que fue en un congreso, una conferencia, te referís a la importancia de caer en un problema filosófico. Y la pregunta es cómo se crea un problema filosófico, que algo dijiste, y qué caracteriza a un problema filosófico para diferenciarlo de otros tipos de planteos que también son académicos, pero que no es filosófico. Sí. Sí, Em, sí, ahí en esa oportunidad, creo que fue en la Universidad Pedagógica, sí. Em, yo retomaba precisamente esa idea que, bueno, de nuevo, aparece en Platón, ¿no? Ustedes saben que siempre en Platón los diálogos aparecen se abren con una pregunta y en general hay un diálogo entre algún personaje y Sócrates
y llega un momento en que el personaje, Sócrates, lo va conduciendo a través de preguntas hasta llegar a un momento en donde la persona se encuentra en una aporía, que literalmente significa una imposibilidad de avanzar, ¿no? Un camino cerrado sería aporía, ¿no? Venía caminando por un lugar y de repente siente que no puede seguir avanzando por ese camino. Bueno, ese es un problema. Aporía, una de las traducciones sería problema, una de las traducciones de aporía. Ahora, ¿qué significa en filosofía? Bueno, quizás a diferencia de otros ámbitos de la vida donde uno no quiere tener problemas, básicamente, en el caso de la filosofía siempre es algo productivo. Está bueno encontrarnos con un problema. Eh, Encontrarnos e incluso inventar un problema. Y ahí vuelvo a resaltar esta idea de invención que a mí me interesa, ¿no? Eh, yo diría, ¿qué es lo que diferencia un poco un problema? ¿Qué es un problema filosófico y qué lo diferencia de otros tipos de problemas? Eh, bueno, para mí un problema filosófico es, en una definición muy general, es un territorio, un espacio de pensamiento. Es encontrarse con un problema, es encontrar un lugar donde es posible pensar, donde hay algo que exige ser pensado. Yo creo que hay una exigencia en el propio pensamiento. No sé, para volver a este ejemplo que te ponía, quizás es una clave de lectura de una tradición. Por ejemplo, en esto que mencionaba de los últimos textos, bueno, entender a la historia de la metafísica como la historia de un sujeto psicótico, ¿no? Bueno, eso para mí es un problema, es entrar en un problema. ¿Por qué? Porque primero uno tiene que explicar qué significa eso, en qué sentido se entiende la psicosis, qué se entiende por un sujeto metafísico, qué concepción tiene en este caso de la metafísica. Bueno, son como muchas aristas que es necesario reponer, explicar, y todo eso implica pensar. Por eso quizás es ese ligero desplazamiento, decir, bueno, yo voy a retomar, por eso les decía que siempre uno está dialogando con una tradición. Bueno, voy a retomar, en este caso a Heidegger, por ejemplo, que hablaba de la historia de la metafísica occidental, comienza con Platón, termina con Nietzsche. Bueno, de acuerdo, retomo esa tesis, pero la entiendo de otro modo. No, no tal como lo hace Heidegger, sino operando un desplazamiento, es decir, pensándola como la historia de un sujeto psicótico, en el sentido hegeliano del sujeto que se desarrolla históricamente, que desarrolla esa metafísica, pero cuya condición psíquica es la psicosis. Bueno, ese desplazamiento, eso es un problema. Eso es, de alguna manera, inventar un problema, crear un problema, al menos en el tipo de trabajo que yo hago. Hay muchas maneras de hacer filosofía. En el modo en el que yo lo hago, eh, diría que se trata de eso. Yo la otra vez recordaba, hay una anécdota que está en un libro de Ernst Bloch, si mal no recuerdo, y es algo que también cuenta Walter Benjamin y lo retoma Agamben en algún lugar, y es esta historia de que en realidad el advenimiento del Mesías, para toda la tradición del mesianismo, ¿no? Judía, el advenimiento del Mesías no va a implicar grandes cambios, una catástrofe, la llegada del Mesías no es que todo va a dejar de ser como era y bueno, y va a implicar eh, una transformación radical. No, para nada. Decía un rabino, que que estaban relatando la historia de este rabino, decía, en realidad la llegada del Mesías lo que va a provocar es un ligero desplazamiento, un leve desplazamiento, es decir, todo permanece como está, pero ligeramente corrido.
Lo que sucede, explicaba este rabino que transmitía la historia Benjamin Scholem, bueno, es que ese ligero desplazamiento es tan difícil de realizar que es necesaria el advenimiento del Mesías para producirlo. Bueno, a veces yo creo que un problema, ¿por qué repito esa historia? Porque creo que a veces eh, crear un problema en filosofía implica ese ligero desplazamiento, es decir, no es hacer una gran revolución en el pensamiento, sino operar un pequeño desplazamiento, pero que cambia todo. Digo esto porque si uno, por ejemplo, en esta idea que yo les proponía, ¿no? Que eh, retomo la tradición, retomo a Heidegger, retomo a Hegel, retomo, pero simplemente entendiendo o pensando a ese sujeto histórico en términos de psicosis. Es una leve, no tan leve en realidad, pero es algo que no está propuesto así, ni en Heidegger, ni en Hegel, pero que implica un cambio radical en el modo de entender a toda esa tradición y en el modo de entender nuestro tiempo en relación con esa tradición. Es decir, a veces es eso, es operar un ligero desplazamiento, pero que ese desplazamiento tiene profundas consecuencias a la hora de pensar lo que se está intentando pensar. Yo diría eso. Y la filosofía se va nutriendo también de otras disciplinas, bueno, nombrás acá el psicoanálisis, la literatura, es decir, ese problema, si bien es filosófico, pero no implica que excluye, al contrario, es decir, está atento a distintas áreas y por supuesto también a una realidad eh, que siempre estamos eso, se intenta crear ese problema filosófico para dar un poquito, no llegar a la verdad, vos que mencionas tanto a Deleuze, pero sí al menos resolver de algún modo, dar otra manera, una respuesta para solucionar algo, tal vez. Sí, Sí. eh, sí, sí, en efecto, eh, yo creo que, eh, digamos, siempre resulta difícil pensar eh, la utilidad, ¿no? De la filosofía. Yo en esto soy mm, la pienso mucho en la línea de Pierre Hadot y del mismo Foucault que recupera esta idea de una práctica eh, existencial, ¿no? No solo, yo haría dos observaciones. Por un lado está las posibilidades de comprender el mundo en el que vivimos, eh, tratar de clarificar algunos acontecimientos que son de por sí complejos y que eso en muchos casos la filosofía contribuye a hacerlo, pero yo creo que también, por otro lado, está esta idea de una forma de vida, que es la que recupera, sobre todo en los últimos años, Foucault, pero que es el gran aporte de algún modo de Pierre Hadot, que era un gran especialista francés en la filosofía antigua, que es el hecho de que la filosofía siempre fue un modo de vida, fue una praxis existencial, que es esto lo que les decía al inicio, ¿no? La filosofía no está separada de un modo de vivir, no está separada de la vida. Por eso eh, hay un ethos, hay una ética en juego. Ética es sencillamente de qué modo tenemos que vivir. Y yo creo que la filosofía, al menos la filosofía antigua, pero incluso la filosofía tardo-antigua, incluso medieval, diría, siempre ha estado vinculada a un modo de vida. Por eso siempre la idea de escuelas, la idea de, incluso después, más en la tardo antigüedad, en la Edad Media, la filosofía que se desarrollaba en los monasterios, en las abadías, bueno, siempre eran estos grupos, estas comunidades, que implicaban una manera de organizar la existencia. Bueno, ahí hay un punto, creo yo, que tiene que ver con la filosofía como una práctica, como una praxis vital, eh, que no solo tiene que ver con el contenido de la filosofía, en qué medida nos permite pensar, comprender la realidad, sino
con algo mucho más, no sé cómo decirlo, pero más afectivo incluso. Cómo tenemos que vivir. Creo que hay una preocupación ética que a mí me interesa, yo la vivo así al menos, a mi relación con la filosofía. Respecto a la enseñanza de la filosofía, Germán, ¿qué crees? ¿Qué puede aportar la enseñanza de la filosofía a otras carreras, es decir, a otros estudiantes que no están estudiando filosofía, la carrera de filosofía? ¿Qué podría aportar Sí. la enseñanza de la filosofía a otras carreras? Esto que me había, ahora vengo a la respuesta a la pregunta Ajá, esta última, que vos me habías dicho que muchas veces la filosofía dialoga con otras disciplinas antes. Efectivamente, me había quedado pensando, bueno, te respondo ahora. está bien. Eh, que sí, que efectivamente, al menos en mi caso, pero yo creo que en la mayoría de los autores y autoras que leo, siempre hay un cruce con otras disciplinas. En las últimas cosas que he estado pensando, hay una relación, un diálogo constante con el psicoanálisis, sobre todo con el psicoanálisis lacaniano, que eso también es otro dilema. Bueno, ¿en qué medida es legítimo, lo diría así, aplicar categorías de la clínica lacaniana a algo tan abstracto y metafísico como el sujeto histórico hegeliano? Eso es un problema metodológico que a mí no me preocupa realmente. Bueno, veamos primero si nos permite pensar algo hacer ese movimiento. Nos resulta interesante las consecuencias que se derivan? ¿Nos permite pensar algo de nuestro mundo, ¿no? que resulte interesante? Bueno, ahí, entonces, yo eso le doy mucho valor. Para mí está primero la potencia del pensamiento que la legitimidad. Pero bueno, esa es otra discusión. Pero sí que hay un diálogo constante de la filosofía con otras disciplinas, en este caso psicoanálisis, pero con con la literatura, con no sé, matemática, con la ciencia. Ujú. Yo no la pienso para nada como una disciplina cerrada, de ninguna manera. Y respecto a la enseñanza de la filosofía, eh, bueno, yo siempre me he dedicado a la enseñanza. En general, ustedes saben que se suelen distinguir como tres ámbitos de la práctica filosófica, que suele ser la docencia, la investigación y la divulgación. Y muchas veces, eh, creo yo, por una suerte de prejuicio, se suele considerar que, bueno, la gente que hace cosas serias, filosofía en serio, se dedica a la investigación, mientras que después está la gente que enseña y la gente que hace divulgación. Bueno, me parece un pensamiento espantoso a mí ese, pero más que errado, no estoy de acuerdo realmente. Yo creo que para mí funcionan en una horizontalidad. Son tres modos de hacer filosofía y que en todo caso haría una distinción al interior de cada esfera. Yo creo que hay investigación que está buenísima e investigación que no me dice nada y a cada uno le pasará de acuerdo a sus intereses. De la misma manera que uno a veces da clases que siente que están buenísimas, que algo sucede en la clase, y hay otras clases que parecieran no funcionar, que no pasa nada. Y en la divulgación también hay divulgación que está buenísima, que tiene un valor filosófico interesante y demás, y otra que no. Es decir, no es necesariamente la esfera, el formato, sino lo que resulta importante para mí, sino qué es lo que eventualmente puede acontecer en cada uno de esos lugares. Para mí, lo importante es el acontecimiento, que acontezca algo del orden del pensamiento. Y eso puede acontecer, a mí me ha sucedido porque doy clases, muchas veces en las clases. A veces se parte de hablando de algún autor o de alguna filosofía X, pero de repente algo sucede y que se empieza a generar lo que yo diría que es un acontecimiento de pensamiento. Que son esas clases, si ustedes también son profesores, profesoras, son esas clases donde uno sale de la clase
y salís como en una especie de vibración sintiendo que algo sucedió que estuvo Sí, buenísimo. sí, sí, sí. Bueno, difícil de explicar por otro lado, pero que realmente es lo que vale la pena. Es el punto más difícil de explicar ese acontecimiento, pero es lo que justifica, para mí, en última instancia, el hecho de una clase, pero es lo mismo que justifica el hecho de una investigación, por eso no hay una distinción en ese orden para mí. Lo importante es que acontezca ese acontecimiento de pensamiento. Puede ser en una clase, puede ser divulgando, o puede ser en una Sí. investigación, en un libro, en un texto. Para mí, el lugar donde eso acontezca, la esfera o el formato en el que eso acontezca, no es tan importante como el hecho del acontecimiento en sí. Gaspar, Yo diría, sí. sí, ¿Querías hacer alguna... Sí, no, quería hacer una pregunta, porque hace un ratito como que llegaste a la cuestión de la filosofía al final como la pregunta sobre cómo tenemos que vivir. ¿M? En un momento mencionaste esto. Esta pregunta, que realmente no es una pregunta concreta, sino la pregunta, lo digo en relación a la cuestión de la filosofía como inventiva. ¿No implica esta pregunta de cómo tenemos que vivir un cese, un pequeño cese de esta pulsión inventiva, o bien de otra cuestión que mencionaste, como de inventar nuevas formas de vivir? O sea, una especie de contraste quizás con la cuestión de, bueno, preguntarnos cómo tenemos que vivir. buenísimo, Gaspar, está buenísima la pregunta. Sí, yo creo que no lo pensaría tanto como algo que se excluye. La pregunta por de qué modo vivir, que es la pregunta ética, diría, tradicional, ¿no? De la filosofía antigua. Bueno, ¿qué es la ética? Es finalmente preguntarse qué modo, qué forma darle a la existencia, ¿no? De qué modo tenemos que vivir. Eh, Yo no la separaría de la pregunta por la invención, de justamente, dado que no hay un modo que ya nos venga dado por naturaleza, diría, dado que no hay un modo que sea el modo de vida, lo que nos queda es justamente inventar modos de vida. La ética en cuanto tal ya está íntimamente ligada a la invención, a la creación de posibilidades de vida. ¿Por qué es necesario crear posibilidades de vida? Porque no hay ninguna forma de vida que nos venga asignada por naturaleza. Eh, ¿No? Sí, Entonces, claro, pienso, por ejemplo, no sé, las escuelas filosóficas antiguas, el estoicismo, el epicureísmo, el cinismo. Bueno, todas esas escuelas implicaron un trabajo de imaginar una forma de vida y a implementarla, llevarla adelante. Los pitagóricos, todas las escuelas en general, siempre suponen, bueno, hay que vivir de este modo. Ahora, ese hay que vivir de este modo implicó inventar ese modo, ¿no? Siempre hay un trabajo bien. de invención. Ahora, quisiera repreguntar, si no hay problema, este invento, por así decirlo, o este resultado de ese proceso de pensamiento, ¿es algo que podemos considerar un invento que queda así como cerrado y sellado? ¿O es necesario que no esté desprovisto de su fuente originaria, que es la constante pregunta? Sí, yo diría que siempre está, en realidad no es algo cerrado, sino que es un hacerse constante. Por eso la filosofía tampoco es algo cerrado, sino que en general, incluso en estas mismas escuelas, que ya había una forma de vida comunitaria y demás, pero la dinámica de las escuelas consistían en una constante interrogación, en una constante discusión crítica.
dentro de las mismas personas que formaban esa comunidad. Había discusiones, bueno, el caso de Platón, de la Academia Platónica, es bastante paradigmática, ¿no? O incluso el mayor ejemplo, diría yo, son los diálogos platónicos. Muchas veces vieron que hay diálogos que no se llega a una conclusión, simplemente se abandonan, ¿no? Lo importante en todo caso es la discusión, esa argumentación y ese diálogo crítico en donde las posiciones de cada una de las personas se pone en cuestión. Y ahí, en ese hacerse, ahí se va también haciendo la vida de quien está filosofando en ese caso. Pero para nada sería algo cerrado, creo yo. Si bien hay ciertas constantes que determinan a cada escuela o lo demás, pero siempre es un espacio abierto donde se está constantemente reinventando, digamos. Milton, ¿vos habías levantado la mano? Sí. Sí, yo me había quedado en verdad en líneas anteriores de pensamiento cuando venía hablando Germán, sobre todo pensando a los fines de los insumos para los estudiantes cuando lean eh, el problema de la noción del cuerpo en Michel Foucault. Quería preguntarte dos cosas. Primero, ¿por qué es importante leer hoy a Michel Foucault, un autor del siglo XX, si bien tiene como una hegemonía absoluta y un consenso casi universal para leerlo hoy? ¿Sí? Y por otro lado, ¿qué recomendarías? ¿Por dónde recomendarías iniciar la lectura de Foucault, ¿no? Porque no es una lectura sencilla, ¿no? Sino por ahí es ardua, es compleja, hay que leer otros. Y a esa le voy a anexar una pregunta más que tiene que ver con esta idea de que Michel Foucault produce una ruptura con una concepción tradicional del pensamiento al considerar al poder en términos represivos o negativos, y él dice, bueno, el poder no es algo que reprime, sino que produce, ¿no? En términos positivos. Ahora, creo que a partir de esa instancia, si bien hay como reinterpretaciones o nuevas hermenéuticas que han hecho sus aportes a pensar en la temática del poder, es como que produjo un cierto cierre, ¿no? De la discusión acerca de la temática del poder, Michel Foucault, ¿no? Como que no volvimos a pensar al poder de nuevo a partir de Michel Foucault, porque su aporte a pensar, por ejemplo, la noción de los dispositivos de poder saber, fue, y esto es una consideración muy particular mía, tan brillante como que no ha surgido nada nuevo, no se ha inventado nada nuevo, ¿no? A partir de Michel Foucault. Y eso también es terrible para el pensamiento, pero bueno, esto es una consideración muy personal y propia mía. Eh, bueno, sí, hay varias cuestiones en la pregunta tuya, Milton. Eh, la primera cuestión tiene que ver, bueno, vos decías, ¿por qué leer a Foucault, ¿no? Eh, yo creo que muchos de los planteos de Foucault efectivamente han sido fundamentales, ¿no? Eso no, sobre todo a la hora de proponer una nueva manera de pensar al poder en términos relacionales, inmanentes, y pensar también la relación entre los cuerpos y el poder. Pensar esto que vos mencionabas, los dispositivos de poder y de saber, los, eh, bueno, esta concepción más bien productiva del poder. Efectivamente, uno diría que hay ahí como un punto de inflexión en buena medida, eh, que sigue resultando fructífera. Ahí yo creo que, bueno, una de las cuestiones que después retomó mucho esta tradición que es la biopolítica, que se vincula con Foucault, que finalmente, ¿cuál es el punto ahí? ¿Cuál es el centro? Es cómo pensar la relación entre la vida y el poder, ¿no? Y ahí efectivamente se suscitan una serie de discusiones que son interesantes. Para resumirlo así rápidamente, yo diría que en Foucault la relación entre vida y poder
o si ustedes quieren, entre resistencia y poder, es una relación de presuposición recíproca. Es decir, lo dice explícitamente en La voluntad de saber, ¿no? Foucault. Allí donde hay poder hay resistencia y allí donde hay resistencia hay relaciones de poder. Es decir, ningún polo existe sin el otro de forma autónoma. Yo en esto estoy bastante de acuerdo con Foucault. Ahora, hay otra concepción muy cercana a la de Foucault, que es la de Deleuze o más posteriormente la de Giorgio Agamben, que también retoman la noción de dispositivo en Foucault, pero que ahí aparece una idea eh, que creo que le dan, esto es más claro incluso en Deleuze, una prioridad a la vida. Primero es la vida, primero es la resistencia, Deleuze lo dice explícitamente, la resistencia es primera, y luego viene el poder, en todo caso, a capturar esa vida, a encauzarla, ¿no? A normalizarla. Eh, es decir, que el dato primario es la vida entendida como una potencia inmanente y el poder sería como la forma, el aspecto represivo sobre esa vida. Esa es la manera en la que lo entiende sobre todo Deleuze. Yo acá soy más Foucaultiano. No son indisociables, no hay una suerte de afuera de vida que no esté atravesada ya por los dispositivos. No hay una vida que funcione como un dato primario, sino que se da en una relación de imbricación recíproca. Eh, y esto sobre todo si uno piensa en un autor como Agamben, que recupera la noción de dispositivo, pero que lo extiende mucho más. Vieron que en Agamben, por ejemplo, un dispositivo es el teléfono celular, un cigarrillo, la vestimenta, todos son dispositivos, porque la lapicera, claro, porque, digamos, son todas aparatos que encauzan, que condicionan, que determinan, que direccionan los comportamientos de las personas. E incluso en Agamben tendríamos el gran dispositivo que es el lenguaje. Bueno, ¿no? El lenguaje por el hecho de hablar ya estamos tomados en un dispositivo. Entonces la pregunta es, evidentemente, si uno lo plantea en esos términos, no hay una fuera, no hay una vida fuera de los dispositivos, ¿no? En todo caso, lo que hay es un ida y vuelta constante entre vida y dispositivos. Pero esto da lugar a cierta forma, a ciertas consecuencias políticas, donde de lo que se trata no es de pensar una vida fuera de los dispositivos, sino en todo caso de pensar otro uso de esos dispositivos. No posicionarse fuera, sino implementar otras relaciones, otros funcionamientos posibles de esos dispositivos en los cuales nuestras vidas están inmersas. Sobre todo Eh, porque en el afuera está la muerte. O sea, el afuera es la claro, línea que ahí, separa la vida y la muerte en sí, una bueno, instancia. ahí sí, sí. En el caso de este autor que yo te mencionaba, que es Deleuze, bueno, él tiene una filosofía más bien vitalista, ¿no? Él cuando, en su texto, que es notable, ¿no? Más allá de las objeciones y de las críticas que se le pueden hacer, pero el estudio que le consagra a Foucault en el 86, en el libro, es una reconstrucción admirable del pensamiento de Foucault, más allá de si es más Deleuze que Foucault, en fin. Pero ahí, justamente, Deleuze dice, bueno, el afuera es la vida, con mayúscula, la vida en su sentido impersonal, inmanente. Ahora, uno podría decir que también al mismo tiempo, eh, Deleuze se pregunta en otros textos, ¿por qué esas líneas de fuga que escaparían a los dispositivos de poder muchas veces se convierten en líneas de muerte? Para retomando esto que vos decías. ¿Por qué muchas veces la línea de fuga se convierte en líneas de abolición? O
de una manera más incluso este, más directa. ¿Por qué los escritores que más nos gustan, se pregunta Deleuze, terminan siempre mal? Uno alcohólico, otro se Cruel. suicida, otro en una sobredosis, otro... ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué los escritores o las escritoras que más se embarcan en una línea de fuga, que más parecen escapar a los dispositivos de poder, terminan muchas veces eh, en situaciones muy críticas, muy complejas? Termina esa vida eh, que aparentemente escaparía de sus cadenas en los dispositivos, termina desintegrándose. ¿Por qué? Bueno, ahí hay, menciono eso porque para retomar un poco esto que vos planteabas, Milton, de que muchas veces ese afuera se pasa a identificarse con la muerte. Bueno, ahí está todo un arte de la prudencia, diría Deleuze. Es necesario mantener algo del orden de los dispositivos. Es necesario mantener ciertas estructuras que permitan que la vida sea posible. Qué interesante esto último, especialmente porque a veces con Foucault nos quedamos o más que nada que Foucault, los Foucaultianos, digamos, los que estudian y quedan con esa crítica constante al Estado, a las instituciones, a estos dispositivos de poder y de saber que van moldeando constantemente la vida, los cuerpos, las mentes, y qué se hace, porque en realidad te estoy escuchando y coincido porque hay una condición de la vida en sociedad que está así. Entonces, irte tanto por la tangente, al final terminás no resolviendo el problema y tampoco haciéndote muy bien. Entonces, ¿qué autores nos permitirían decir, bueno, Foucault fue importante, es importante, pero ahora, ¿cómo hacemos para hacer? Digamos, es Claro, decir, como ese claro, planteo. ahí sí, 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 sí. Eh, bueno, ahí, volviendo a esto que mencionaba de Deleuze, Deleuze tiene esta tesis de que Foucault, después de la publicación de Vigilar y Castigar en el 75 y de La Voluntad de Saber, que es el primer volumen de la historia de la sexualidad, en el 76, entra en una suerte de crisis, ¿no? Que también es discutible, ¿no? Foucault sigue dando cursos, escribiendo textos, bueno, pero no publica ningún libro hasta el 1984, que es el año en que muere, que se Sí. publica el segundo y el tercer volumen de la historia de la sexualidad. Y la idea que de alguna manera le da vuelta o propone Deleuze es que hay una crisis eh, en Foucault a la hora de pensar precisamente eso que vos mencionás, cómo pensar la resistencia a ese poder, ¿no? Pareciera sugerir Deleuze de que Foucault ha hecho un análisis minucioso del poder, de las relaciones de poder en Vigilar y Castigar, en La Voluntad de Saber, incluso dando un paso más y diciendo el poder, lo fundamental del poder no está en el hecho de que reprima, sino en el hecho de que produce. Eh, entonces se enfrentan al problema de decir, bueno, ¿cómo pensar una resistencia siendo que pareciera no haber una fuera del poder? Si las relaciones de poder atraviesan todos los niveles del espacio social y demás, bueno, ¿cómo pensar, cómo resistir a ese? Bueno, eso da lugar, según la tesis de Deleuze, yo creo que en este punto sí hay algo así, a todo este momento donde Foucault empieza a preguntarse por esta recuperación de la filosofía antigua y de las prácticas de vida, los modos de existencia, ¿no? El modo de cómo nos constituimos como sujetos éticos, ¿no? Es decir, cómo se juega nuestra subjetividad en relación a la verdad. Y ahí aparece toda la cuestión de un decir veraz, bueno, estas prácticas que empieza como un modo de pensar ciertas formas, ciertos procesos de subjetivación que no necesariamente pasen por los modelos más dominantes de una sociedad, de una cultura determinada. ¿Cómo pensar otras formas de subjetividad?
Y ahí probablemente Foucault se empieza a interrogar por la cultura grecolatina, el, la cultura, el mismo cristianismo. El cuarto volumen que se publica de forma póstuma es Las Confesiones de la Carne, ¿no? ¿Cuál es la relación del sujeto con el deseo y con la verdad? Ahora, uno podría decir que esto ha estado presente quizás desde los inicios en el caso de Foucault. Quizás no en esos términos, pero sí podría decir que hay una suerte de espacio que a Foucault siempre le ha interesado, ya desde su época de formación en los años 50, y que en esos años, donde Foucault está muy interesado en la psicología, en la fenomenología, en el análisis existencial, ¿no? Ahí ya hay una preocupación del problema del sujeto, de la verdad, y yo diría que en este primer momento el problema de la enfermedad mental, ahí de la locura. Foucault de alguna manera ha sentido que en la experiencia, lo pongo entre comillas porque es un término problemático, pero en la experiencia de la locura eh, se juega algo del orden de la subjetividad y de la verdad del hombre occidental. Foucault ha empezado a pensar ese problema del sujeto, de la verdad, eh, en primer lugar en relación a la locura y también a la sexualidad. Yo diría que hay dos como grandes lugares donde Foucault piensa ese problema y que son la locura y la sexualidad. Eh, en los dos está en relación la cuestión del deseo o de los placeres, dirá Foucault, ¿no? Pero en ambos casos se juega algo del orden de la verdad, de la subjetividad y su relación con la verdad, ¿no? Hay algo en el discurso del enfermo mental eh, que pone en juego eso. De qué manera una cultura construye un mundo, construye aquellas eh, escisiones, aquellas distinciones que separan lo que es normal y lo que es anormal, eh, lo que es sano y lo que es patológico, ¿no? Eh, en- ahí, en el caso de la locura, me parece a mí, Foucault ha visto una de las experiencias más cruciales en ese sentido, que después un poco la experiencia de la sexualidad, y pongo entre comillas experiencia porque no es un término que le resulte demasiado adecuado, al menos al Foucault mm, tardío, pero digamos, eh, locura y sexualidad han sido, a mi juicio, los lugares, eso, donde se ha jugado, donde se juega con mayor claridad la relación entre la subjetividad y la verdad. Eh, y ahí lo que resultaría interesante en todo caso pensar, sobre todo para la gente que se interesa más y se dedica más al pensamiento de Foucault, cuál es el nexo que existe entre locura y sexualidad. ¿Por qué son esos dos fenómenos? ¿Qué es lo que tienen en común? Yo creo que la idea del límite, pero sería una relación, bueno, sería más largo de decir. Gaspar. Sí, Germán, vos, Ah, sí. perdón, digo esto y no me callo. Medio difícil, pero bueno. Eh, Nada, brillante todos estos aportes, la verdad, para pensar la cuestión de Michel Foucault, de leer su relación con Amber. Hay algo que vos mencionás ahí en el problema de la noción del cuerpo en Michel Foucault, que traes a colación, creo que una entrevista radial que le hacen a Michel Foucault de cómo se puede escapar al poder y vos decís, bueno, en el momento en que se hace el amor, en ese momento que una persona está en su intimidad con el otro, es como que los cuerpos parecieran salir de los engranajes del poder, del sistema productivo. Es como un instante la fuga, ¿no? Es como un momento en que uno puede quizás respirar, ¿sí? Amar al otro y dura como un momento muy efímero, ¿no? Es como una cuestión momentánea, instantánea y después se desvanece. Y eso me pareció re bueno. Y otra cosa que te quería preguntar
es de dónde sacaste esa cita y esa entrevista radial que es buenísima, ¿no? Porque yo cuando lo leí y decía, bueno, cuando uno pasa el dedo por el cuerpo de su amante, es como que respiraría un acto de resistencia. Es buenísimo, la verdad, eso a mí me impactó cuando te leí, Germán, y bueno, nada, después eh, cuando cursé tu materia de problemas de la estética o filosofía del arte, la verdad que yo dije, esto es buenísimo, todos tus aportes al pensamiento. Em, sí, bueno, retomo lo de la cuestión del cuerpo, de ese texto en Foucault. Sí, ese capítulo es el capítulo de un libro de cátedra. En una oportunidad yo di clases de introducción a la filosofía para la gente de educación física, para la carrera de educación física, y el programa está pensado justamente tomando como hilo rector el problema del cuerpo. Era una introducción a la filosofía que sigue estando la materia y que tomaba como eje la cuestión del cuerpo, justamente. Entonces, cuando se hizo ese libro de cátedra, me solicitaron si podía escribir un capítulo sobre el cuerpo y Foucault, cosa bastante ardua, porque no hay un texto de Foucault dedicado al cuerpo concretamente. Pero ahí más o menos lo que intenté hacer es una suerte de rastreo bueno, cómo aparece la idea de cuerpo en Foucault, ¿no? Que efectivamente es el blanco fundamental de las relaciones de poder. En Foucault hay toda una crítica a la idea más bien de tradición marxista de ideología, en fin. Está esa idea de que las relaciones de poder penetran en los cuerpos y toman a los cuerpos como objeto, que es la idea de disciplina, básicamente. Convertir a los cuerpos en cuerpos dóciles, es decir, en cuerpos productivos, etc. Ahora, el texto ese que vos te referís, eh, que es muy bello, también hay que rescatar el estilo de Foucault es realmente asombroso. Es un gran escritor. Para mí esta es de los grandes escritores de la historia de la filosofía. Hay pocos. Platón es uno. Eh, la- las- Hay ciertas expresiones, cierta manera del griego en Platón que es extraordinaria. Nietzsche con el alemán, Foucault con el francés, yo diría que son de los grandes escritores, además de grandes pensadores, pero grandes escritores. Y sobre todo el Foucault de los años 60, ¿no? Pero incluso el Foucault de Vigilar y Castigar también. Es realmente admirable. Aprendí a usar el punto y coma, creo, gracias a Foucault. A Foucault le debo el uso del punto y coma. A Foucault y a Gilbert Simondon. Son dos maneras diferentes de usar el punto y coma. Si ustedes leen a Simondon, se van a dar cuenta que hay una proliferación de puntos y comas, es extraordinario, y en Foucault también. Bueno, pero esto al margen. Lo importante es que el texto que vos te referís en realidad son unas conferencias que dio Foucault en la radio francesa, en una radio de Francia, que se publicaron después como El cuerpo utópico. Son unas conversaciones, es un texto complejo ese texto de Foucault, o esas conferencias que estaban pensadas para darlas en la radio, ¿no? Es ciertamente complejo. Yo en este momento, ahora no me acuerdo, hace mucho que no lo leo, pero sí creo que aparece esa idea de cuando se hace el amor, aparece la figura del cadáver, si mal no recuerdo, y del espejo. Tendría que volverlo a leer, porque ahora que me estoy acordando, me acuerdo lo interesante que es, lo críptico también que es, y lo bello que es. Pero ahora, esta idea de que cuando uno hace el amor, estaría en ese lugar presente. Um, de alguna manera, creo que es un Foucault de los años 60, más o menos, creo yo. Va en contra de lo que va a decir Foucault en la historia, en la voluntad de saber, ¿no? Hay que recordar ahí lo que dice respecto de no hay que pensar que decirle sí al sexo es decirle no al poder. Al contrario,
el sexo, lo que llamamos sexo, es el objeto más especulativo, más imaginario o algo así, generado por un dispositivo de sexualidad, ¿no? Que es esta idea un poco que tiene que ver eh, con la filosofía crítica de desnaturalizar ciertos supuestos. Ahora, uno podría decir que en el siglo XXI, me parece que al menos desde ciertos sectores del pensamiento filosófico, se ha advertido una cierta insuficiencia de ese pensamiento crítico, ¿no? De constructivo, si se quiere, en el sentido de mostrar que lo que se pensaba que era algo natural en realidad es una suerte de efecto de los sistemas o de los dispositivos de poder, de culturales. Bueno, hay cierto ámbito de la filosofía contemporánea que parece señalar ciertas insuficiencias en ese modo de pensar. Por ejemplo, pienso en autores como los nuevos realismos, el realismo especulativo en el caso de Meliassou, eh, Bruno Latour, los nuevos materialismos, el giro ontológico, todos estos movimientos parecieran intentar pensar eh, desde otra perspectiva, ¿no? Tratando como si dijeran, bueno, estas categorías con las cuales se ha pensado al poder, a las sociedades, a las culturas que imperaron durante la segunda mitad del siglo XX, se revelan insuficientes para pensar algunos acontecimientos actuales. Yo entiendo el punto, eh, pero aún así no estoy tan seguro de que entiendo el intento por pensar desde otras perspectivas. Me parece algo saludable, de hecho. Pero, no sé, tengo mis problemas ahí. Tengo mis problemas con estas nuevas teorías. No me terminan de convencer. No veo que realmente sea así como dicen. A veces me parecen más ser expresiones de deseo que explicaciones fehacientes de lo que acontece. Pero bueno, esto es una cuestión al margen, digamos. Gaspar, querías decir algo hoy. Em, sí, el tema que estaba tratando de reintegrarlo con todo lo que vino ahora. Pero es interesante esto porque el profe Milton habló del cuerpo como espacio para la verdad o para lo real, si se quiere, ¿no? Y como que resuena de alguna manera con la afirmación de Deleuze que afuera está la vida. Pero como decía Germán, ¿pero qué pasa cuando incluso eso, ese cuerpo sexuado, eso también puede ser instrumento para el poder? ¿M? ¿Y qué pasa también cuando la idea del afuera también se puede conceptualizar y vender, como por ejemplo cuando los millonarios crean proyectos para colonizar Marte y la persona sentada en su casa fantasea con irse a vivir a Marte como una solución, ¿se entiende? Como esta Claro, ilusión de afuera. Entonces, y acá le pregunto a Germán, ¿qué relación tiene esto también pensando lo del cuerpo sexuado con la cuestión del poder como productivo? ¿Mm? sí. Eh, bueno, un poco eh, esto que yo planteaba a partir de Foucault, pero es una idea que aparece también de algún modo en Deleuze, en Agamben, que es la relación entre la vida y el poder. En cierta forma es la relación entre el cuerpo y el poder, ¿no? Por eso es que tiene un lugar central la cuestión del cuerpo, fundamentalmente en vigilar y castigar, pero también en la historia de la sexualidad. Uno podría perfectamente pensar a la historia de la sexualidad de Foucault como las diferentes maneras en las que se subjetiva un cuerpo. Eh, Ahora, tu pregunta es muy buena. Digamos, bueno, ¿qué pasa con el cuerpo sexuado y con el cuerpo, eh,
Yo diría que en Foucault y en estos autores hay un intento por no considerar al cuerpo como un fenómeno natural. No hay algo así como un cuerpo no capturado por dispositivos de poder, por discursos. Eso no quiere decir que no haya un resto. Eso no quiere decir que toda nuestra vida corpórea sea capturada. Siempre hay un resto, hay algo que escapa, pero no se puede pensar eso que escapa como una suerte de naturalidad, no sé, autónoma y inalcanzable por el poder. No, por eso yo les decía que a mí me parece que hay más bien una suerte de tensión, de ida y vuelta, de presuposición recíproca. Si podemos hablar de un resto que escapa, que no todo, no todos nuestros cuerpos son capturados, es justamente porque algo es capturado. La idea de resto presupone algo que determina, ¿no? Si uno lo pensara más en una clave psicoanalítica, diría, bueno, el cuerpo es del orden de lo imaginario, también de lo real, pero sobre todo de lo imaginario en Lacan. El cuerpo, acá pasa la gata, También pasó, por eso. ¿eh? Por acá también pasó la Ah, sí, gatita. sí. Sí, Vieron que les encanta meterse en el medio. sí, sí. Eh, bueno, acá un, irrumpió ¿Qué es el un, verdadero acontecimiento? irrumpió un real. Acá hay un real que está pasando. Qué Eh, hermoso gato. sí, sí, extraordinario. Eh, Digo, bueno, justamente el punto es que si uno lo pensara más en términos psicoanalíticos, diríamos, bueno, está la castración, una eh, digamos así, un atravesamiento del cuerpo por el lenguaje, ¿no? Hay algo que se pierde en eso. Eh, pero no hay que pensar, digamos, justamente eso que se pierde, ese resto que queda sin capturar por el lenguaje, solo es pensable, solo es pensable como conjetura a partir del lenguaje, a partir del dispositivo. Y ese es el chiste, que sin esa captura por el lenguaje no hay resto tampoco. Por eso es que eh, para mí, y en esto soy Foucaultiano, hay una presuposición recíproca. O sea, la categoría, diría, teórica que permite pensar la relación entre vida y dispositivos, entre cuerpo y lenguaje, entre cuerpos y dispositivos, es la de presuposición recíproca. En el caso lacaniano es incluso quizás más extremo todavía, porque el cuerpo como tal, como una unidad, surge como un efecto del estadio del espejo. Es un efecto imaginario. Es decir, Bien, al contemplar la imagen, que es un otro, que el niño o la niña adquiere esa unidad, ese cuerpo fragmentado se unifica, pero esa unificación es una, eh, digamos, proyección imaginaria. Eh, quería decir, sí, la libertad o ese resto no sería para tener esa libertad destruir los dispositivos, sino reinventar. Estoy pensando en una categoría que vos mencionás de dispositivo de corporalidad, que no, sí, en un momento también lo decías, que no sé si es lo mismo que dispositivos de poder y de saber, pero vos hablabas de dispositivos de corporalidad, pero sí, claro, el punto está que, de nuevo, cómo crear prácticas de libertad, cómo crear espacios de libertad. El punto, creo yo, en Foucault, eh, es que no es
la idea más bien sartreana, diría uno, existencialista, de que nacemos casi metafísicamente libres, que lo propio de la existencia humana es la libertad. Bueno, no necesariamente, incluso uno diría casi lo contrario. Ahora, eso no implica que no sea posible pensar a la libertad, pensar espacios de libertad. Pero la libertad en Foucault, al menos en mi lectura, no es algo que nos venga dado en tanto existentes humanos. No, es justamente una praxis, es algo a conquistar prácticamente, políticamente, si ustedes quieren. En Foucault no es que no puede, no es pensable la libertad. No, no, es pensable, pero justamente como una praxis existencial, una praxis donde tenemos que crear espacios de libertad que siempre van a estar en una relación inevitable con dispositivos de poder. Es como, eh, justamente yo les decía usando una categoría más bien agambeniana, cómo usar de otro modo los dispositivos, cómo plantear, cómo darle a las relaciones de poder en los cuales nuestros cuerpos, nuestras vidas están inmersas, cómo darle a esas relaciones de poder una torsión, no prescindir de ellas, sino hacerlas funcionar de otro modo, ¿no? Tal vez la idea de placer en Foucault, en el último, por ejemplo, en el uso de los placeres, en el segundo volumen de la historia de la sexualidad, cuya introducción es extraordinaria, y ahí hay toda una concepción de lo que es la filosofía, que era lo que me preguntaban al inicio, ¿no? Justamente el objetivo de la filosofía no es validar lo que ya se sabe, sino pensar de otro modo, sino el Germán, objetivo de la filosofía es, el objetivo de investigar filosóficamente, de escribir, de hacer filosofía es el extravío de aquel que piensa. El objetivo es extraviarse, perderse uno finalmente. No validar lo que ya se sabe, sino internarse en un territorio inexplorado. ¿se te Pero ocurre, sí, Germán, algún ejemplo en este momento concreto de cómo sería esa torsión de algunos dispositivos que ya están? ¿Tenés algún ejemplo concreto? eh, a ver, déjame pensar. Eh, Mira, yo creo, eh, hablo desde mi vida cotidiana, te diría. Eh, para mí, ponerse a leer y dedicarle el tiempo que sea preciso, horas, horas de nuestra vida, a ponerse a leer, a pensar algo, y ahí, digamos, generar otra temporalidad, por así decir, que se corre de algún modo de en general los tiempos sociales, los tiempos que todo, además, más en nuestro país, que es bastante esquizofrénico en un punto, pero donde todo el tiempo están sucediendo cosas. Ujú, Quiero que todos los días sucede algo eh, y no cosas menores. También muchas cosas menores, pero hay a veces que son cosas realmente importantes. Entonces, claro, uno está todo el tiempo prendido, ¿no? Atento a eso, lo cual me parece muy bien. Pero en mi caso, o en el caso de mucha otra gente, supongo, eh, crear otra temporalidad y otra práctica donde de repente, mira, no, estuve una semana simplemente leyendo, escribiendo y pensando esto. A mí me parece, yo lo vivo como una forma de resistencia a la temporalidad que se nos propone, a la productividad que se nos propone, al hecho de que tenemos que estar informados de todo, tenemos que estar atentos a todo lo que sucede, tenemos que estar toda esta adicción de las redes y de estar constantemente al tanto. Es una locura ujú. para mí eso, porque eh, eh, nos ata a una suerte de goce eh,
visual que, que realmente no sé si conduce a que, si nos genera un espacio como para pensar, como para hacer algo que sea más o menos interesante. Yo creo que lograr cortar ese goce que uno encuentra en estar todo el tiempo en las redes y en las noticias y en esto y en el otro, salirse un poco de eso a mí me parece eh, un ejercicio, te diría, de resistencia ya. Porque eso nos permite también situarnos, qué sé yo, en otro lugar, abrir el espacio para que otro tipo de pensamientos puedan advenir. Es muy difícil, qué sé yo, tener una idea si estás todo el tiempo tu vida condicionada por eso, que digo, también se entiende perfectamente, no digo que no, pero uno trata de, bueno, yo no, la verdad que yo no estoy demasiado informado, sí, obviamente de las cosas fundamentales, pero digo, después en general, eh, creo que tiene mucho que ver con nuestro tiempo cotidiano, el modo en el que vivimos nuestra temporalidad. Pensar otros tiempos posibles me parece un ejercicio de resistencia, creo yo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Em, en relación a esta cuestión de los espacios de libertad que mencionabas. Porque hoy día se ve mucho en redes sociales, bueno, vos dijiste que no usas mucho, pero se ve mucho en redes sociales esta cuestión de tómate media hora para meditar, por ejemplo, ¿no? O tómate un par de horas para recitar un mantra, para recargarte y después volver al juego, ¿viste? Entonces, puede pasar, puede pasar que en esta simulación de espacio, digamos, porque yo creo que todo, precisamente espacio limitado, es propenso a convertirse en simulación. Puede pasar que en ese espacio que yo consideraba como libertad, en realidad la línea entre libertad y ser servicial a el aparato, como que a veces como que se empieza a diluir. ¿Puede pasar algo así? eh, sí, bueno, hoy el tema de la libertad está Sí, eh, sí. es bastante complejo de utilizar hoy, ¿no? Porque hay muchos usos de la libertad. Pero yo diría que esto que vos decías, ¿no? Eh, bueno, tomate una hora, no sé, 2 horas para meditar y después vos decías, bueno, y entonces volvés al juego recargado. Bueno, el punto sería, yo diría, bueno, quizás tomate mm, todo el tiempo que necesites para inventar otro juego, más que para volver al juego. Eh, pero después, o sea, también uno está corre el riesgo todo el tiempo de decir, no hay que utilizar los dispositivos, las redes, no ese es el punto, ¿eh? Porque una fuera de los dispositivos me parece que no es posible ya por cuestiones de principio, porque nuestra vida está constituida por dispositivos, o sea, con lo cual no tiene sentido plantearse una afuera. Eh, pero sí esto, un uso diverso en todo caso. O no sé, al menos encontrar lugares eh, o espacios, tiempos, donde podamos pensar cuestiones, o sea, relacionarnos con nosotros, crear comunidad y que esa creación de comunidad, ni de nosotros mismos como sujetos, pase por esta locura eh, capitalista tardía, del capitalismo tardío, que es una constante, una velocidad vertiginosa donde justamente lo que se obturan es la creación de comunidad, es el lazo con el otro. Pareciera ser que hay una suerte de omnipresencia de lo imaginario, de lo especular, ¿no? eh, Son cada vez más, nuestras vidas pasan a ser como esferas aisladas, cuyo contacto con otras esferas pasa por lo imaginario, ¿no? Incluso desde lo más concreto, desde que nos vemos así en una pantalla, y que por otro lado es más que bienvenido en muchos sentidos, si no, no hubiésemos podido hacer esto. Es decir, está buenísimo, yo no critico eso,
Pero digo, si eso obtura la creación de una comunidad que esté más allá del orden de lo imaginario, de lo especular, bueno, ahí hay quizás un problema, hay un problema eh, a pensar en todo caso. Bueno, ya estamos llegando casi al cierre de la entrevista, pero justo una de las preguntas también era, ¿qué pensás vos, qué concepto tenés de comunidad y cómo diferenciarlo también de comunismo, comunitarismo? Pero al menos eso, ¿qué pensás vos o qué autores nos permiten también pensar la comunidad situada también, desde Latinoamérica, desde Argentina? Bueno, Ujú. esa era también una pregunta ahí clave. Eh, bueno, ahí, claro, uno podría decir, eh, o al menos yo me empecé a interesar en la cuestión de lo común, de lo comunitario, en realidad a partir de una serie de discusiones que se suscitaron en los años 80 en Francia, entre Jean-Luc Nancy y Maurice Blanchot, que aparece justamente el intento por, bueno, cómo recuperar lo común, cómo pensar la idea de comunidad cuando ya pareciera ser que el horizonte del comunismo eh, ha perdido fuerza, que ya no es posible. Más después con la caída del muro y demás, cuando ya pareciera ser que, bueno, el capitalismo ha triunfado, ya no tenemos en nuestro horizonte esta, esta promesa comunista, cómo pensar lo común, cómo no renunciar a la idea de comunidad y de común, eh, aún con la crisis del comunismo. Bueno, ahí yo me empecé a interesar por esa cuestión, después ahí también contribuye a Gamben con la comunidad que viene, Roberto Espósito, bueno, toda una serie de autores que retoman esta idea de lo común. Eh, ¿Qué es lo que a mí me interesa de la idea de comunidad? Primero, una crítica a la idea de individuo, que al hecho básico de que el individuo es una construcción, la idea de que somos individuos autónomos y libres, es una construcción, de creer a Lacan, una construcción delirante, pero es una construcción que no se sostiene incluso desde el punto de vista más concreto de que a diferencia de otras especies, nosotros nacemos y si no hay un otro que nos asiste, si no hay un otro que nos alimenta, que nos viste, que nos morimos. O sea, ya de entrada la vida humana eh, depende de un otro. Es decir, el otro, la figura del otro es constitutiva, ¿no? Uno lo diría en los términos de Rimbaud, ¿no? Yo es un autre, dice Rimbaud, ¿no? El yo es un otro. Eh, y efectivamente, eh, yo creo que esa idea de que el, de que el otro es condición de posibilidad del yo, del individuo, esa idea es una de las ideas fundamentales que recupero no solamente de este pensamiento comunitario, sino ya de, por ejemplo, un autor como Levinas, donde aparece el otro como constitutivo del yo, Derrida lo mismo, en fin, toda una serie de discusiones de autores que justamente vienen a poner en primer lugar el mismo psicoanálisis lacaniano, el otro, la figura del otro, tanto del otro especular, imaginario, el otro con minúsculas, digamos, como el otro simbólico, tienen un rol constitutivo del sujeto. Bueno, esa idea yo sigo manteniéndola. A mí me parece todavía valiosa porque creo que es así efectivamente. Ahora, lo propio de nuestra situación, de nuestro país, creo yo, ahí ¿qué autores o qué autores a mí más me interesan? Bueno, en el último tiempo a mí me parece muy valiosa la propuesta de Damián Celsi, Ujú. que es un escritor, ahora es intendente de Hurlingham, además es alguien que se dedica efectivamente a la política, pero es un gran pensador de política. Yo les recomiendo sobre todo dos textos que son
teoría de la militancia y la organización permanente, que ahí aparece la idea de comunidad, ¿no? Desde una perspectiva peronista y lacaniana incluso diría, donde recupera la idea de militancia y la idea de comunidad, hace una relectura de la comunidad organizada de Perón muy, muy interesante. Bueno, y eso está totalmente situado, digamos, es alguien que está escribiendo, está pensando aquí, y me parece muy, muy valioso. Y recupera precisamente esto, el otro es condición de posibilidad del yo. No, no hay individuo sin un otro. Me parece que la situación actual de nuestro país es todo lo contrario. Es lo que el punto de partida es el individuo, ¿no? Y en todo caso, bueno, es el individuo el que tiene que desarrollar su potencia, aquello de lo que es capaz, incluso a costa del otro. El punto de lo comunitario me parece que es interesante porque la manera más, qué sé yo, más potente justamente de que cualquiera pueda, en términos deleuzianos y nietzscheanos, desarrollar su potencia es precisamente en comunidad. Es una ficción creer que somos individuos y que podemos desarrollarnos y realizarnos a costa de los demás o independientemente de los demás. Es una ficción, digamos, es un mito eso. Y la filosofía de la liberación, por poner Enrique Dussel, bueno, Rodolfo Puig, Mario Casalla, Juan Carlos Escanón, es como que están de la misma, Absolutamente, ¿no? No es el individuo, no es la relación, bueno, Enrique del Percio también, es decir, no sé, que siguen pensando totalmente. esto, Bueno, sino es la relación que se Dussel, da. Perdón, no es el claro, individuo, no es la sociedad, sino la relación que se da en exactamente. esto. Bueno, Dussel tiene algunas reflexiones acerca de la cuestión del otro, incluso retoma a Levinas, es muy interesante también, sí. Sí. Bueno, seguiríamos, ¿no? Pero ya estamos bien excedidos de tiempo, pero bueno, cada pregunta lo merecía y cada respuesta a su tiempo también. Germán, muchas gracias por este encuentro, que bueno, al menos por mi parte me dejará pensando varios días. Sé, Gaspar, Milton, bueno, agradecerte muchísimo. Bueno, no, gracias de mi parte, gracias por la invitación. Estuvo buenísima la conversación, las preguntas, todo. Así que gracias a vos, Gisela, a Gaspar, a Milton, eh, particularmente con Milton, que fue con quien estuvimos intercambiando correos, pero a todos ustedes por las preguntas, el interés. Así que nada, de mi parte, muchas gracias. Sí, sí, también hay otros docentes y estudiantes también que no pudieron estar presentes, pero que formaron parte de la formulación de las preguntas y de celebrar este encuentro. Ah, bueno, bueno, muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias.